Bien, continuamos con esta supermesa de análisis con dos líderes de opinión en México, como el doctor José Luis de la Cruz Gallegos y el maestro Pedro Tello Villagrán. Pedro, desde tus redes sociales has continuamente diagnosticado una de las medidas para intervenir también en la economía, para bien o para mal, la política fiscal. La sostenibilidad ante este escenario de la política fiscal en México, ¿cuál es, mi querido Pedro? Se va reduciendo el margen de maniobra disponible para que la política fiscal se mantenga en los términos bajo los cuales ha sido diseñada para este 2022. Y me parece que lo más preocupante es que cuando uno revisa las prioridades con las cuales se decide asignar el gasto gubernamental o la inversión pública, el costo que significa mantener los combustibles sin variación respecto a otras prioridades ineludibles para mejorar la calidad de vida, el bienestar de la mayor parte de las familias, uno termina por generar más preguntas que respuestas a este respecto. Dos ejemplos simplemente. Cuando uno revisa el monto de la inversión gubernamental destinada a la construcción del tren suburbano México-Toluca, el sobrecosto en el que se ha incurrido solamente en esa obra contra los requerimientos que tiene el sector salud para cubrir el déficit de medicinas, uno no entiende por qué preferimos invertir en una obra de infraestructura con una cobertura geográfica limitada y con una capacidad de movilización de pasajeros que también dista mucho de ser equivalente al impacto favorable que tendría que esos recursos se destinaran al sector salud para atender el déficit crónico en materia de medicamentos. Y por otro lado, cuando revisamos el sacrificio fiscal que supone mantener las gasolinas sin incremento, que se estima será superior a los 350,000 millones de pesos en lo que resta del presente año, bueno, pues uno se pregunta, ¿qué no es acaso para este país más prioritario invertir en la modernización, en la actualización y en la generación de condiciones de infraestructura educativa acorde con los planes que permitan a este país mejorar la calidad de la educación que se ofrece en nuestro país? Y cuando uno ve estas cosas, Raimundo Auditorio, uno se da cuenta de que tenemos las prioridades al revés de lo que cabría esperar de un gobierno con un espíritu y con un auténtico interés por atender a quienes más lo necesitan y quienes menos lo tienen. Yo creo que tenemos en materia fiscal un margen muy estrecho para poder apoyar o para poder impulsar algún proyecto de reactivación económica, y tenemos prioridades en materia de asignación de inversión pública que me parece no responden a las exigencias de una sociedad que arrastra problemas en pobreza, en educación y en salud. Sí, José Luis, uno de los propósitos justamente de la política fiscal, bueno, es alentar a que desde la iniciativa privada se creen empleos, pero empleos, las estadísticas no nos favorecen mucho en este 2022 y hacia el 2023 se avecina también un difícil escenario para el empleo y sobre todo en materia de aumentos salariales. ¿Cuál es tu ángulo en ese respecto, José Luis? Mira, yo creo que estamos tocando un tema de que es probablemente una de las fallas estructurales del modelo económico que ha supervivido durante los últimos 30 años. Es decir, el problema en México no solamente es la falta de generación de empleo, yo diría de empleo formal, porque la población se ha tenido que encontrar mecanismos para poder generar un ingreso y eso ha sido la informalidad. El gran problema que no hemos logrado superar es el cómo generar empleo formal y sobre todo empleo formal que pague más allá de 3 salarios mínimos, que pague más allá de lo que hoy serían pues aproximadamente 500 pesos al día. Ese es el gran pendiente que tenemos. ¿Cómo hacerlo? Pues evidentemente que la medida tendría que ser, por un lado, medidas de actividad de política de fiscal que promuevan infraestructura, que promuevan incrementos en productividad, que vinculen proyectos públicos con los privados, que determinen sectores estratégicos para a partir de ellos generar efectos que lleguen a más partes de la economía, es decir, los famosos efectos multiplicadores. Y los ejemplos existen alrededor, a lo largo y ancho del mundo. Es decir, creación de zonas económicas especiales, política industrial, por ejemplo, han sido los mecanismos utilizados por China, Vietnam, Japón, Corea del Sur,
para detonar su economía, hacerla crecer y generar empleo y salir de la pobreza. El mejor ejemplo es Corea, y que justamente es lo que México dejó de hacer. Entonces, y lo dejó de hacer durante los últimos 30 años, básicamente. ¿Qué es el gran desafío que tenemos ahorita? Además, tenemos que cumplir con las exigencias de un TEMEC. ¿Qué es lo que el TEMEC implica? Tener mayor contenido regional, que básicamente es contenido nacional. Tendría que ser producir más en México. ¿Qué se necesitarían? Políticas de fomento para generar, reactivar esa producción interna. Y ahí está la banca de desarrollo. La banca de desarrollo tiene recursos que podrían aplicarse a esos sectores, a esos productos estratégicos, a mejorar el encadenamiento productivo que hay al interior del país y además que tiene mercado. El mercado está en Estados Unidos. Si, con simplemente satisfacer las necesidades de California, Texas, ya tendríamos suficiente para tener trabajo para los siguientes 20 años. Entonces, a mí, desde mi punto de vista, lo que hace falta es un proyecto de visión de mediano y largo plazo que vea claramente cuáles son las deficiencias, pero que también vea también claramente cuáles son las oportunidades y que finalmente las aproveche, y parte de ello es una política fiscal que detone una política industrial. Sí, Pedro, incluso, bueno, pues aquí tú has diagnosticado el mecanismo en el cual se mueven los motores de la economía: consumo, inversión, gasto de gobierno y el sector externo. Particularmente en la primera parte de esta mesa de análisis te referiste a la inversión, a esta debilidad estructural que tenemos en esa materia y el potencial de crecimiento debilitándose. Es que, así como lo dijo James Carneville, es la economía estúpidos, aquí sería, es la inversión. Sí, por supuesto. Yo creo que en México tenemos dos problemas muy importantes en este momento. A pesar de que el consumo de los hogares, que es el más importante o la más importante turbina para impulsar el crecimiento económico de un país, acumula 10 meses en ascenso, lo cierto es que el ritmo de crecimiento del consumo en México es bastante lento como para poder generar un efecto de tracción importante que permita el despegue de la economía mexicana. Y si agregamos el otro motor, que es el de la inversión productiva, que aun cuando va creciendo y lo hace a un ritmo también moderado, y diría yo, con un comportamiento zigzagueante, bueno, pues nos damos cuenta de que dos motores, el consumo privado, la demanda interna por una parte y la inversión productiva por la otra, no están mostrando el ritmo de avance que se espera de ellos. ¿Por qué? Bueno, pues porque basta revisar las encuestas más recientes aplicadas por el INEGI a empresarios y consumidores para darnos cuenta que las encuestas aplicadas en el mes de junio indican que tanto consumidores como empresarios llevan 2 meses consecutivos, mayo y junio, con retroceso en sus niveles de confianza. Y esto lo que significa es que el consumidor, por una parte, asume una postura más defensiva, más cautelosa al momento de elegir qué productos va a comprar en el mercado por el impacto de la inflación y por la incertidumbre en torno a la permanencia del empleo. Y por cuanto al empresario se refiere, pues proyectos de inversión que tenía originalmente previstos los pone en pausa o decide finalmente cancelarlos porque sus costos de producción vienen al alza, porque las ventas de sus productos vienen a la baja y porque el ciclo de cobranza de facturas ya entregadas o de productos ya terminados y entregados comienza a extenderse. Así que dos de los motores más importantes enfrentan problemas serios de comportamiento, y si agregamos el del gasto público, que como bien lo comentábamos está muy acotado, pues solamente nos queda el de las exportaciones, que como bien lo comentaba José Luis, es quizás el único soporte de la actividad económica en el corto plazo. Vaya, José Luis, regresando, voy a regresar a lo mejor bruscamente al tema inicial que fue la inflación, pero sobre todo para que con el agudo ángulo de análisis que tienes, es decir, bueno, ya está desgastado entonces este paquete para combatir a la carestía y la inflación, porque ahí tienes al Procurador Federal del Consumidor defendiendo el lunes que si el precio de la papa, que si va a averiguar cómo anda, esta semana ya aumentaron los precios del pan del osito. ¿Qué tipo de pacto requerimos? Mira, yo creo que habría que tomar en cuenta los antecedentes que están generando esta presión inflacionaria. ¿A qué me refiero? Electricidad y gas natural. Si nosotros observamos los precios de electricidad que tiene el productor y vemos los aumentos de los meses de mayo y los meses de junio, lo que vamos a ver es variaciones
que llegan a superar el 80% y en algunas regiones, de las 6 que está dividida el país, superan el 100%. ¿Esto qué implica? Que ese insumo que se requiere para producir desde alimentos, bebidas, aluminio, automóviles, cemento, todo, está incrementándose de manera significativa. Si nos vemos a la parte de electricidad, de generación, transmisión, distribución de electricidad, gas y agua, el incremento promedio en los primeros 5 meses de este año es de 34%. Entonces, con esos dos simples insumos, lo que vemos es de que al ser utilizados por empresas y hogares, al final del día repercuten en que los productos que van desde los productos del campo, los agroindustriales, es decir, la transformación que se le tiene que hacer, el transporte y evidentemente otros como es con qué los vamos a empaquetar, los plásticos que se van a requerir, los químicos, etcétera, pues también tienen una repercusión en precios. Entonces, en ese sentido, mientras no tengamos una visión holística de qué es lo que está afectando el sistema de precios y entremos con estrategias que intenten atenuar esa evolución de precios, pues evidentemente que lo que vamos a ver pues son medidas que pueden atenuar los efectos, pero que difícilmente los van a poder combatir, y en esencia es lo que está enfrentando pues no solamente México, la mayor parte del mundo, excepto China, está teniendo escalada de precios, porque al final de cuentas lo que se requiere son medidas que acaben atacando los elementos de productividad que se necesitan para combatir estas presiones inflacionarias. Sí. Mi querido Pedro, tú eres, lo sé, de los que salen ahí a hacer las compras en el supermercado, en el mercado como tal. ¿Qué le recomiendas a nuestra audiencia que está padeciendo el ataque de este enemigo público número uno en su bolsillo? Pues, evidentemente que la mejor estrategia para hacer frente a un ambiente inflacionario como el que vivimos es el de la administración inteligente del gasto. Es decir, la definición de cuáles son las prioridades de los productos y servicios que debemos llevar al hogar para poder garantizar un nivel de vida o un nivel de bienestar digno para los integrantes del núcleo familiar, y desde luego empezar a prescindir de aquellos productos y servicios que en este momento no son tan relevantes para garantizar un nivel, un estatus de bienestar, digamos, digno para la mayor parte de los hogares en México. Y tengo la impresión de que, asumiendo que nos faltan todavía 4 incrementos más a la tasa de interés vigente en nuestro país en lo que resta de este año, bueno, pues la recomendación más importante es en el corto plazo desendeúdese de la tarjeta de crédito, particularmente en aquellas que son las de mayores tasas de interés que se estén pagando. Conserve el financiamiento en tarjeta de crédito fincado en meses sin intereses, siempre y cuando tenga usted la garantía o la certeza de que podrá pagar en tiempo y forma. Y si tiene pensado solicitar algún crédito personal o algún crédito de nómina o algún crédito automotriz, revise cuidadosa y meticulosamente, uno, la forma bajo la cual están organizadas sus finanzas personales, las posibilidades de mantener el nivel de ingreso que en este momento tiene, para entonces sí poder asumir una deuda que implica pago durante por lo menos 5 años en el caso de automotriz, o durante más de 15 años en el caso de algún crédito hipotecario, donde por cierto todavía se pueden obtener financiamientos a tasa fija, leyendo perfectamente bien las condiciones del contrato que se vayan a establecer. Así que una administración muy inteligente del gasto y un cuidado muy escrupuloso de la deuda, creo que son las recomendaciones más importantes para hacer frente a este ambiente inflacionario. Caray, bueno, amigos míos, no saben de verdad cuánto les agradezco, José Luis, Pedro, no solo particularmente en esta noche, sino en estos 2 años que tiene ya este programa de Economía y Finanzas, porque hombres brillantes como ustedes los requiere México todos los días. Muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias, José Luis. Gracias, Raimundo, y felicidades por este 2º aniversario del programa, a ti y a quienes te han acompañado en la producción del mismo. Muchas gracias. Muchas felicidades, muchas felicidades. Gracias, José Luis, muy buenas noches y agradecido con su apoyo. Ahí lo tiene, un diagnóstico preciso y contundente del estado que guarda la economía mexicana y su horizonte de expectativas en el corto y mediano plazo en las voces más autorizadas en México. Antes de ir un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos sigan en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio.
Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.